Bueno, vamos a hablar de la campaña electoral, vamos a hablar de esto que es importante. Muchas veces se dice, el voto no es voto racional, muchas veces o casi siempre es un voto emotivo, y entonces hay que seducir, hay que convencer a los electores. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, para eso existe la comunicación, y tenemos dos expertos aquí con nosotros sobre eso. Está con nosotros Nancy Arellano, es especialista en comunicaciones, es de la zona venezolana, vive aquí en el Perú, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nancy? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? Miguel está con nosotros también, Miguel Ugaz, él es también especialista en comunicación estratégica. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Qué impresión tienen ustedes en rasgos generales, Nancy, sobre la campaña? ¿Es una campaña que los candidatos la han enfocado hacia son los mensajes racionales, hay pura emotividad? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, la impresión inicialmente es que en comunicación política a nivel estratégico están todos jalados, ¿no? ¿Ah, sí? no hay segmentación del mensaje, la adhesión es poca, vemos algunos mensajes incluso penosos, están fomentando fenómenos como el tema de, bueno, la antipolítica del defraudado, que se ve claramente en el ascenso del bendito outsider, el ascenso, por ejemplo, de las propuestas como Guzmán, que sin desmerecer las intenciones del señor Guzmán, muestra una subida muy rápida, efecto multiplicador de los propios medios, y es un tema ya de ciertamente una conexión emocional, pero uno dice una conexión emocional ¿en qué sentido? Y pareciera que es más bien que él tiene la suerte de capitalizar la emoción de descontento y de orfandad de un electorado que está obligado a votar por ley y que tiene que buscar una nueva opción y piensa que su mejor apuesta es cualquier cosa que pase será mejor que lo que hay. Miguel, ¿esa no es en sí misma una estrategia? Sí, a ver, definitivamente, Armando, hace mucho tiempo que se viene hablando, hace muchas elecciones venimos hablando del outsider. Sí, ahí sí yo coincido muchísimo. Hay un discurso de yo soy el outsider. Claro. Es más, el mismo Guzmán se autodenomina en el momento. Claro. Él se denomina outsider, aunque su gente dice, no, a él fue una entrevista y le dijeron el outsider. Claro. No, yo estoy más que seguro que él en un momento dijo, yo soy el outsider. Que es como meritorio, ¿no? Claro, es como meritorio. Es como decir, oye, yo soy el distinto. Yo no soy de esta Claro, él busca desmarcarse, ¿no? Claro. Porque, insisto, entre el tema de la antipolítica y la política, porque hay que diferenciar entre los dos términos, la antipolítica está defraudado en la promesa y busca el nuevo que le prometa, mientras que el apolítico no cree ya en el sistema, quiere más bien alejarse y cree que sus problemas los va a solucionar él. Entonces, ahí es donde Guzmán no logra conectar realmente en unas propuestas, sino lo que hay es una respuesta puntual en el sentido electoral. Pero ¿qué coste político va a tener eso en un eventual gobierno de Guzmán? Lo que es preocupante, y justamente enganchando con esto último, es que se vea como un mérito el hecho de estar fuera del sistema. Porque se necesita construir un sistema político. Hablábamos fuera de cámaras con Nancy, la necesidad de tener este caudal no solamente para llegar a la elección y ganar, sino para sostener un gobierno en los próximos 5 años. Claro. Entonces, para eso tú necesitas no solamente generar comunicación epidérmica del video, del autodenominarte el outsider, del querer estar fuera del sistema, sino que además tienes que generar un contenido que movilice a las personas y que cree esta adhesión permanente, que digamos, cimente partidos finalmente y que cimente finalmente el sistema político, el sistema democrático en el que estamos. A mí lo que me preocupa muchísimo de la elección es que los candidatos se están quedando como está pasando en las elecciones, desde ya 3 o 4 procesos, se están quedando en el epidérmico, y es muy peligroso porque primero nos dicen el cómo, y segundo, no están segmentando audiencias para llegar a esas personas con mensajes claros. Y esos mensajes, también lo conversábamos antes, esos mensajes parten de un programa político, de un partido político. Claro, de un mapping de qué es el Perú hoy día. Yo desde diciembre vengo advirtiendo que la población relativamente joven, menor a 40 años, es más de la mitad del electorado. Muchos analistas peruanos me decían, no, imposible. No, claro, hay 3 millones que van a votar por presidenciales por primera vez. Por primera vez, de hecho, nada más estamos hablando de 2.943.721 nuevos votantes, para ser exactos, que tienen entre 18 y 22 años.
Increíble, ¿eh? Cómo los mensajes que nosotros vemos en los medios de los candidatos, e incluso las trifulcas internas, conectan con personas a las que realmente no les interesan los problemas íntimos de la clase política. Le interesa que les solucionen sus problemas. Claro. Cuando ni siquiera tienen identificado cuáles son los problemas de este grupo. Ahora, no se trata solo de cómo llegamos, se trata de saber qué le decimos, ¿no es cierto? No, ¿y para qué? O sea, ¿por qué hay que implementar una política pública? Es lo primero que averigua la clase política. ¿Por qué? Y justifican, pero ¿para qué? Con la visión corto, mediano y largo plazo para lograr el compromiso del ciudadano. Eso no lo buscan. Hay cosas que, por ejemplo, hacen los candidatos para ganar algunos segmentos. En este caso, por ejemplo, Alan García. Uno ve la encuesta de GFK, la última, y García anda flojo en los jóvenes. Por eso ha sacado este spot. Vamos a revisar este spot, el nuevo de Alan García, que apunta a los jóvenes. Bueno, lo vamos a ver en un ratito y que ahí lo comentamos. Claro, bueno, ahora sí, ya está. Ya está. A ver. Vuelve otra vez, la esperanza vuelve otra vez, con el pueblo vuelve otra vez, a la presidente. Vuelve otra vez, la esperanza vuelve otra vez, con el pueblo vuelve otra vez, a la presidente. Pronto cambiará la situación, el Perú sí tiene solución. Vuelve otra vez. Ahora, claro, esto apunta a la música, a los jóvenes, pero tiene que ver, por supuesto, con el otro que usó Alan García, que ustedes recuerdan también. Vean, campaña 2006. Ven y marca tú la estrella, ven y marca tú la estrella, ven y marca tú la estrella. La juventud deja la huella. Trabajo, educación, la juventud ya participa. Sin servicio, sin abuso, el deporte resucita. Así que marca tú la estrella, ven y confía en ella con Alan como presidente. La juventud deja la huella. Esta es la estrella, así es el afra. La juventud desde el Perú ya la levanta. Ven, corre, marca la estrella. Junto con Alan la victoria será nuestra. A ver, claro. ¿Qué te dicen, no? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? O sea, es mucho sonsonete y poco fondo. Claro. Mira, cuando tú analizas la campaña, por ejemplo, de Julio Guzmán, tú ves mucho mensaje fácil, ¿no? Que conecta, que llega, pero no pasa de la conexión, no pasa del tema ya, ok, ya te toqué. Del roce. Del roce, es un roce, de la por caricia, supuesto, de la caricia, del mira qué lindo soy, mira qué bonito soy, no te estoy diciendo nada más. Claro, pero si yo te digo, pero no necesito, o sea, yo no necesito que el chico se ponga a pensar en mi propuesta. Primero que me escuche, que me preste atención. Eso es lo que, pero claro, el tema es cómo se sienten los jóvenes hoy día, cuáles son las tendencias. Nosotros hemos estudiado el tema justamente, ese es nuestro tema, el tema de la gente menor a 40 años, y por ejemplo, el paso del militante al activista. ¿Qué diferencia un militante de un activista? El militante sigue una disciplina dentro de un partido, tiene una tendencia dogmática, que es a lo que está acostumbrada la clase política. El activista no, el activista es contestatario, participa, discute, crea. Entonces, si esa mentalidad política está en la población peruana, porque lo está, ninguna campaña está logrando verdadera conexión, porque ninguna llama a formar parte efectivamente por grupos de interés. Él lo llama audiencias. Nosotros lo llamamos grupo de interés porque creemos en que hay una intención política de generar una política pública, un interés. Entonces, por eso definimos grupos de interés. No hay esa conexión, no hay caracterización del electorado peruano y, mejor dicho, de los distintos electorados peruanos, porque no hay uno. Mira, en esa misma línea, no hay solamente un electorado y no hay solamente un público, no hay solamente una audiencia. La famosa campaña de Obama, también lo comentamos antes, la famosa campaña de Obama del 2008 que explotó en redes sociales y que todo el mundo trata de imitar, partió de identificar hasta 68 o 70 audiencias distintas. Ponerle nombre a cada audiencia, saber a qué respondían. Y mandarle el mensaje específico. Claro, y entender además a los grupos transversales. Nosotros hablábamos afuera, yo le decía, ¿cuál es un grupo transversal? Transporte es un grupo transversal. Por ejemplo, solo en Lima hay 250.000 taxistas que llevan a 10 personas diarias. Son 2,5 millones de personas que están interrelacionadas en un sector al día en la ciudad. ¿Quién ha hecho llevar a ese sector un mensaje político, un mensaje de interés para difusión tú a tú?
Nadie. Todavía nadie. PPK tenía, Miguel, una conexión con los jóvenes. La ha ido perdiendo. Yo digo que el mensaje de PPK ha envejecido. Yo creo que ¿no? sí, la ha ido perdiendo, la ha querido capitalizar Guzmán, la ha capitalizado y quizá ha crecido más rápido que PPK en redes. Así es. Hoy día yo leí una columna... Claro, hay una identificación de imagen nada más. No yo leí una columna de Marcos Cifuentes en El Comercio, donde decía, bueno, él analizaba esto y decía, hacia febrero, Guzmán ha llegado al caudal electoral que tenía PPK en febrero, lo ha hecho en enero. ¿Correcto? Entonces sí, ha ido perdiendo, quizá con mayor rapidez Guzmán ha ganado, pero una vez más, tenemos que tener bien claro, todo lo que ocurre en digital es un montón de lenguaje de programación que no se traduce en nada, salvo cuando que la gente salga y tome una acción en el mundo real. Lo que tú tienes que generar es contenido para lograr esa movilización. Mira, hay 3 o 4 ejes fundamentales que yo, si asesorara a un candidato, le diría, préndete de estas banderas: salud, educación, infancia. Hay esos 3 temas que nadie está tocando. En este momento estamos en economía del comportamiento, se llama parálisis de decisión, me parece que es el nombre, en el cual tú te enfrentas a 19 productos todos igualitos. Claro. No sabes por cuál elegir porque ninguno se está diferenciando. Ajá, bueno, Keiko Fujimori pone un spot sobre la calle segura, a ver si lo vamos a ir viendo, ya que estábamos hablando de temas. Dicen que efectivamente una campaña se gana con temas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Sí. García la vez pasada vino con lo de la maldita SUNAT, los servicios malditos y etcétera, y les funcionó. Ahora todo el mundo apunta a la seguridad, quizá ya trillado el tema, ¿no? Vamos a ver cómo lo plantea Keiko Fujimori. ¿De qué nos sirve que el país crezca si no hay seguridad para proteger tu vida y lo que compraste con tanto esfuerzo? Crearé el programa Calle Segura, con mano dura contra la delincuencia, con protección a las víctimas, garantizando que los delincuentes sean sancionados. Además, promoveremos el deporte, alejando a los jóvenes de las pandillas y las drogas. Si los peruanos pudimos vencer al terrorismo, por supuesto que podemos vencer a la delincuencia. Seguridad y oportunidades para todos. Keiko, presidente. Muy bien, bueno, ahí teníamos a Keiko Fujimori, le habla a la Cámara, y esto creo que es importante, ¿no es cierto? Y Lourdes Flores también interviene en la campaña, ella aparece en un spot de la Alianza Popular, vamos a verla. Quiero sentir orgullo de mi país. La verdadera revolución. Quiero verte triunfar. Quiero que tú la rompas, Perú. Nos vamos arriba, Perú. Nos fuimos arriba. Con convicción y con firmeza vamos a crear 650.000 puestos de trabajo para el año. Bueno, metí la pata, no era ese el que quería presentar, sino otro. Ollanta Humala, 2011, hablando de seguridad ciudadana, a propósito de lo que habíamos visto ahora con Keiko. Hemos recorrido todo el país durante la campaña, conversando con las personas y tratando de entender cuáles son sus mayores necesidades para saber cómo realizar los cambios que el Perú necesita. En el norte y en muchas otras partes del país, una de las mayores preocupaciones es la seguridad. Los peruanos queremos criar a nuestros hijos en paz, sin temor a la violencia y a la amenaza de las drogas que están ahora en todas partes. Por eso, invertiremos en la modernización tecnológica, el desarrollo profesional y el entrenamiento de las fuerzas. Muy bien, bueno, seguridad ciudadana, 2 momentos distintos, 2 candidatos hablando sobre este asunto. Y la prueba fehaciente de las promesas incumplidas. Sí, claro, por supuesto. Entonces, que es un fenómeno con el que tampoco de eso se cuenta trata la campaña. Pero es que tampoco de prometer cuenta. lo que no vas a cumplir. Claro, pero hoy día ni siquiera hay que esforzarse mucho para poder como joven entrar a internet, teclear y encontrarse con un montón de información directa sobre los personajes políticos donde incumplen o meten la pata. Entonces, la gestión de la comunicación política se ha vuelto más completa por la inmediatez y lo profusa que es la información hoy día. Y con eso pareciera que tampoco están contando los candidatos. No hay un record manager en las campañas que puedan ir visibilizando cuál es el impacto o el efecto que tienen los momentos políticos, tantas formas de generar y de intercambiar información. Miguel, esa forma de hablarle directamente al candidato, todos apelan, pero no todos tienen el mismo éxito, ¿no? Mira, en el 2011, Keiko hizo un spot similar, ya hablando de la cámara, blusa blanca, donde hablaba justamente del tema de
cerraba también con seguridad y oportunidades, ¿no? Y hablaba del tema de seguridad ciudadana. Empezaba diciendo, en el pasado nosotros construimos un país sin crisis listo para crecer. Y decía, en el pasado. Y para mí ese fue un error fundamental, grave, que quizás lo puede estar repitiendo ahora. Pero si te das cuenta, cuando vemos el spot de Humala, también lo conversábamos antes de entrar, Humala hizo una serie de spots muy puntuales justamente con esta segmentación. Su lanzamiento de campaña fue hablar sobre Pensión 65. PPK en el 2011 salió con 6, 8 personajes que decían, el spot está dando vueltas ahora, yo confío en PPK. La respuesta es, perdón, a mí qué me importa que tú confíes en PPK. O sea, ¿qué hago yo para yo confiar en PPK? ¿Correcto? Entonces, los spots de Ollanta, a diferencia de los del resto, del presidente Humala, a diferencia de los del resto, venían con una propuesta con contenido. Que ahí está el problema de la ejecución, ¿no? Ahí debemos de preguntarnos, oye, bueno, ¿cómo va a hacer todo esto? Porque no hay gestión, porque no hay gestión de comunicación política en el camino. Exacto. Y además, por lo menos yo criticaría en el spot de Keiko, que es enunciativa, nuevamente. La mayoría de los candidatos dan un mensaje desde el podio y escuelean cuál es el deber ser, etcétera, ¿no? Algunos incluso usan este tipo de gestos, que ya no deberían usarlos, porque das una sensación de superioridad y de indiferencia incluso, que puede ser interpretada como tal. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Dónde está la efectividad? ¿Dónde está el llamado a que la política y la acción política es en conjunto? ¿Dónde está la idea de que yo no soy mejor que tú? ¿O todavía vamos a estar en la vieja idea de que la democracia se trata de ciudadanos no virtuosos que eligen al más virtuoso? Claro. Con estos expedientes que traen detrás. Tengo que ir cerrando, pero hay una cosa que me parece importante y lo vamos a ver ahora con Acuña, pero ya en un ratito no con ustedes, es los gestos de los candidatos ante la dificultad, el gesto torero, el desplante del torero. Belaúnde buscando el manguerazo para forzar su inscripción. Julio Guzmán está haciendo algo parecido, se ha ido al Jurado Nacional de Elecciones. Toledo y la Vincha, ¿no? ¿Eso funciona, ¿no? O no funciona? ¿Las podemos ir viendo de pronto de fondo? Si hubiesen capitalizado adhesión, sí. Ahora no lo sabemos. Pero no, es que no han capitalizado adhesión. Si hubiesen capitalizado adhesión de grupo, la idea de masa representada... Belaúnde lo hizo. Ahora, Toledo te dice ahora, me voy a poner la Vincha y todo el mundo póntela solo, hermano, nadie lo va a seguir. Claro. ¿Por qué? Porque no hay adhesión. No hay Toledo adhesión. dice, me pongo la Vincha. Empatía. La palabra clave es que ya no se trata de emoción ni de simpatía, se trata de empatía. Y nadie está aplicando estrategias empáticas. Nadie está aplicando voluntariados estratégicos, nadie está aplicando segmentación, nadie está aplicando variar el discurso, muy racionales o muy emotivos, muy populares, y el Perú ya no es uno. Bueno, con mucha pena tengo que cortarlo. La verdad que todavía, felizmente, todavía tenemos campaña por delante y oportunidad para volver a invitarlos a ustedes. Contenido, Armando. Yo creo que contenido para diferenciarse, contenido para diferenciarse, ese tiene que ser el mensaje. Tienen que ganarse la representación. Muy bien, bueno, vamos a tenerlos otra vez a nuestros compañeros. Gracias, Armando. Porque es muy interesante. Muchas gracias por el tiempo. Sobre lo que está haciendo esta campaña. No hemos hablado de la raza distinta, nos faltan varias cosas. Minorías. Pero volvemos ahora con la información. Anunciamos